Bueno, y como cada miércoles a esa hora saludamos ya a don Fernando Botán, que también viene con cositas interesantes para contarnos. Hoy nos va a hablar Fernando de los tres sudamericanos, de este conocidísimo trío musical paraguayo. Bueno, saludamos ya a don Fernando. Fernando Arratsaldeon, buenas tardes, tenga usted. Bonjour, monsieur. Good afternoon. Buonasera. Buenas tardes, Arratsaldeon, querido Íñigo y oyentes de Segura y Ratia. Querido, ¿qué tal tarde hacen Segura? Pues muchísimo viento, no sé por ahí por Vizcaya, ¿qué tal andan ustedes? Pues exactamente igual. Viento, un viento huracanado y lluvia también. Pero al mal tiempo, buena cara, querido. ¿A quién le vamos a dedicar nuestro gramófono de hoy? Pues nada, el grupo paraguayo, los tres sudamericanos que nos dejaron canciones, luego escucharemos Cartagenera, pero Guantanamera, me lo dijo Pérez, bueno, un montón de canciones con ese toque que daban los tres sudamericanos. Qué bonitos recuerdos, querido. Querido, en Segura y Ratia, por cierto, que me dijo que Segura y Ratia nació en 1956, ¿puede ser? Sí, en abril del 56. Bueno, qué buena memoria tiene un servidor, además de tener cuadernos donde apunto todo. Querido, pues fíjese, en Segura y Ratia recuerdo de niño de escuchar a los tres suramericanos Cartagenera, por ejemplo, me lo dijo Pérez. Sí, son canciones que las tengo yo todavía en formato, bueno, las tengo yo, están en la discoteca de la emisora en formato vinilo, sí, hay bastantes discos de los tres sudamericanos. Fíjese cómo me encanta que entre usted y un servidor viajemos en el tiempo. Y querido, sin más preámbulos, la historia comienza así. El trío musical vocal Los Tres Sudamericanos, decirles a nuestros oyentes que los tres componentes, pues los nombres y apellidos son Alma María Baesquén, que es la vocalista, porque todavía siguen en activo. Alma María nació en el año 1936 en Asunción, Paraguay. El que fue y el que es su marido, que es Johnny Torales, nació en el año 1928, también en Asunción, Paraguay. Y el otro componente es Casto Darío Martínez, nació en el año 1939, también en Asunción, Paraguay, pero nos dejó hace poco. Falleció exactamente en el año 2024, hace un año, y falleció con 87 años. Bueno, y decirle, querido, que concretamente la historia de Johnny Torales, porque los grupos vocales o los tríos, los panchos, o si son como mocedades, etcétera, también es bonito cómo se conocieron y cómo surgieron. Bueno, pues fíjese, comienzo con Johnny Torales. Pues Johnny Torales, como he dicho anteriormente, nació en Asunción, Paraguay, y sus padres le enviaron a Buenos Aires desde niño a estudiar, para darle pues una educación. Consideraron que era apropiada y quisieron darle pues todo lo mejor que podían. Pero Johnny Torales ya nació con el gusanillo de la música. Y de joven, de muy jovencito, pues con 15 años, comienza una carrera musical en Buenos Aires y, fíjese, llega a grabar 2 discos y le encantaba hacer versiones en inglés de canciones de Bing Crosby y también de Frank Sinatra, porque claro, estamos hablando del año pues 1945. Entonces era esa música, la música que venía de Estados Unidos a través del cine y a través de los discos, y a Johnny Torales le encantaba esa música. También cantó canciones tradicionales paraguayas en guaraní, en el lenguaje original, y también cantó en español. Con Alma María, pues Alma María, como decía anteriormente, Alma María nació en el año 1936 y Alma María también nació con el amor por la música y, fíjese, comenzó a estudiar magisterio, había estudiado solfeo y piano y cantaba muy bien. Y Casto Darío, pues al final
Casto Darío podemos aportar que desde niño pues tocaba la armónica, que es un instrumento también precioso, ¿verdad? Pues sí, a mí me gusta mucho la armónica. Sí, y pues Casto Darío comenzó tocando la armónica, tenía muy buen oído musical y debía de tocar la armónica, pero de una forma extraordinaria. Pero posteriormente comenzó a tocar la guitarra y ya así, a lo largo de toda su carrera, continuó con la guitarra. Pues, ¿qué ocurrió? Ocurrió que Johnny Torales, ya a una edad, pues aproximadamente con los 18, 20 años, decide volver otra vez a Asunción, a la ciudad donde había nacido, decide volver a Paraguay. ¿Y qué ocurre? Que en Asunción, en la puerta de un internado de jovencitas, Johnny Torales le ve a Alma María y se queda enamorado de ella, y ella también. Qué bonito, ¿eh? Sí. Alma María tenía 15 años cuando se conocieron. Todo hay que decirlo, que en el año 1960, Alma María y Johnny se casaron. Y además, fíjese, se casaron en Paraguay para que Alma María, que era menor de edad, o sea, Alma María se casó siendo menor de edad, pues se casaron en Paraguay en 1960 para que Alma María pudiera salir del país, ya que si no estaba casada, acompañada de su esposo en aquellos años, en 1960, no podía salir de su país, y ellos estaban ya cantando estaban comenzando su carrera, y lo que querían era venir a cantar no solo a España, sino a Argentina, México, Francia, etcétera. Y por esa razón, aparte de que se amaban, se querían, se casaron en 1960. Y querido, pues en el año 1963, poquito después, vienen a España. Vienen a España se llamaban ya los Tres Sudamericanos, ya habían editado ya en Paraguay algún disco, pero es curioso, dicen que nadie es profeta en su tierra, querido. Pues fíjese, en Paraguay les criticaron porque hicieron versiones de folclore paraguayo, pero hicieron versiones con armonizaciones que hubo críticos musicales que consideraron que eran demasiado modernas. ¿Me ha comprendido? Claro que sí, eso era habitual, a ver, que igual se tocaba mucho el tema original, cuando era folclórico, y se le metía demasiada caña, ¿no? Pues, en este caso, los gustos musicales, pues todavía, claro, es que estamos hablando de 1960, entonces, en Paraguay los críticos musicales dijeron que aquellos arreglos musicales eran muy modernos para canciones populares paraguayas. Por esa razón, de ahí fueron a Argentina, y en Argentina triunfaron. Y ya de Argentina, como decía hace unos segundos, vinieron a España, y en España el éxito fue arrollador. Además, se convirtieron como en parte de la familia, porque, querido, en los guateques se ponía... ¿Cómo se llamaban aquellos tocadiscos portátiles que la gente llevaba cuando iba a merendar al monte? ¿Se acuerda? ¿Pinap? ¿Cómo se llama? Pinap. Los comediscos. Esa es la palabra, no me venía el nombre. Comediscos, bueno, se llamaban así. Bueno, pues se llevaban, eran portátiles. Bueno, eran portátiles y usted solo podía meter un disco pequeño, un single, y se le llamaban comediscos. Y luego y se metía otro y otro. Solamente se podía meter un disco. Que era el single, ¿no? En formato single, el sencillo, sí. Ese es el nombre correcto. Me encanta compartir con usted esta pasión, porque usted tiene unos grandísimos conocimientos, querido. Y bueno, decir que ellos llegan a España en el año 1963, y hay que decir, querido, que en el año 1963 un servidor, a lo largo de 3 años, he contado lo que ocurrió, cómo se vivía en España en 1940 y 1941, que fueron los años del hambre, como decía mi querida madre Natividad Parra, pero ya en 1963, poquito a poquito, las familias obreras, poquito a poquito, con mucho esfuerzo y trabajando de lunes a sábado, querido, mi padre, Rogelio Botán, contaba cómo se trabajaba de lunes a sábado en Patricio Echeverría, en Legazpia, y en Beasain, y en Segura, etcétera, etcétera. Se trabajaron
es una generación, ¿no le parece, querido?, que trabajaron muchísimo. Y con mucho esfuerzo, poquito a poquito, se empezaba a vivir pues un poquito más desahogadamente. Y ya el que podía se compraba el 600, querido. Pues así es, el coche por excelencia. El coche de las familias trabajadoras, de las familias obreras, y cualquiera no tenía un 600, querido. Y ya poquito a poquito, pues ya se podía permitir, las familias trabajadoras y obreras se podían permitir, pues, ir a visitar a la familia a Galicia, o ir a visitar a la familia a Extremadura, o ir a pasar, o ir a la playa, a San Sebastián o a Guetaria, me ha entendido, hablo en Guipúzcoa. Bueno, pues así era en el año 1900, he hablado de Guipúzcoa, pero podemos aplicarlo a España. En 1963, poquito a poquito, empezábamos a respirar un poquito después de años tan difíciles. Y, bueno, un servidor nació en 1967. Bueno, en este caso, en España triunfaron. Y es que, querido, en los guateques sonaban las canciones Cartagenera tu boca, como guayaba madura, el pájaro chogüí, cuenta la leyenda que en un árbol se encontraba encaramado un indiecito guaraní. Y decirle también, querido, que ya en 1965 decidieron instalarse definitivamente en España. Sí, pues hasta ahí vamos a llegar porque el tiempo se nos ha echado encima y hemos conocido un poquito más la vida de los tres sudamericanos. Querido, ha sido un viaje maravilloso. Le agradezco porque usted es muy amable con un servidor y hacemos algo entrañable. Y levantamos el telón y escuchamos Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos. Au revoir, monsieur. Paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi, Cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento, Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cumbia, paseando mi soledad por la playa de Marbella, yo te vi, Cartagenera, luciendo tu piel morena, y en tibias noches de luna, cuando me besa la brisa, yo siento, Cartagenera, el cascabel de tu risa. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran. Cartagenera morena, dorada con luz de luna, dorada con luz de luna, Cartagenera morena. Cartagenera tu boca, como guayaba madura, Cartagenera tus ojos, en mi recuerdo perduran.